¿Quién moriría por una mentira? Una de las áreas que frecuentemente se omite entre los retos que se le hacen al cristianismo es la transformación de los apóstoles de Jesús. Sus vidas cambiadas manifiestan un sólido testimonio que valida las afirmaciones del Señor, siendo que la fe cristiana es histórica. Para poder investigarlas debemos confiar firmemente en el testimonio, tanto escrito como oral. Hay muchas definiciones de historia, pero la que prefiero es esta. Es un conocimiento del pasado basado en el testimonio. Si alguien dice, yo no creo que esa sea una buena definición, le pregunto, ¿cree usted que Napoleón vivió? La respuesta casi siempre es sí. ¿Lo ha visto usted? Y el que me responde me dice no. Entonces, ¿cómo lo sabe? Bueno, sencillamente está confiando en el testimonio. Esta definición de historia tiene un problema inherente. El testimonio debe ser confiable, pues de lo contrario, quien lo oiga estará mal informado. El cristianismo implica conocimiento del pasado que se fundamenta en el testimonio, de manera que podamos preguntar, ¿fueron fidedignos los testimonios orales originales acerca de Jesús? ¿Se pueden confiar en ellos? ¿En que ellos transmiten correctamente lo que Jesús dijo e hizo? Yo creo que sí. Puedo confiar en el testimonio de los apóstoles porque de aquellos 12 hombres, 11 murieron mártires por causa de dos cosas: la resurrección de Cristo y su fe en Él como Hijo de Dios. Ellos fueron torturados y flagelados y finalmente se enfrentaron a la muerte, la cual se les aplicó por medio de algunos de los métodos más crueles entonces conocidos. Pedro crucificado, Andrés crucificado, Mateo muerto a espada, Juan murió de muerte natural, Santiago, el hijo de Alfeo, crucificado, Felipe crucificado, Simón crucificado, Tadeo asesinado por las flechas enemigas, Santiago, el hermano de Jesús, apedreado, Tomás con una lanza, Bartolomé crucificado y Santiago, Jacobo, el hijo de Zebedeo, a filo de espada. La respuesta que suele oírse detrás de todo esto es ¿y eso qué? Si mucha gente ha muerto por defender una mentira, de manera que ¿qué prueba ese hecho? Sí, mucha gente ha muerto por defender una mentira, pero porque pensaban que era verdad. Ahora bien, si la resurrección nunca hubiera ocurrido, si esto hubiera sido falso, los discípulos lo hubieran sabido. No encuentro la manera de demostrar que ellos hubieran podido estar engañados. Por lo tanto, estos 11 hombres no solo hubieran muerto por una mentira, aquí está el meollo del asunto, sino que también sabían que era una mentira. Sería difícil hallar un grupo de 11 personas en la historia que hayan muerto por defender una mentira, sabiendo que era mentira. Tenemos que estar enterados de varios factores a fin de poder apreciar lo que ellos hicieron. Primero, cuando los apóstoles escribieron o hablaron, lo hicieron como testigos oculares de los acontecimientos que escribían. Pedro dijo, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Esto está en 2 de Pedro 1:16. Los apóstoles indiscutiblemente sabían la diferencia entre mito, leyenda y realidad. Juan destacó la importancia del testimonio ocular para los judíos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpar nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto está en 1 de Juan 1, del 1 al 3. Lucas dijo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. San Lucas 1, del 1 al 3.
Del mismo modo, en el libro de los Hechos, Lucas describió el periodo de los 40 días después de la resurrección, cuando los seguidores del Señor lo observaron muy de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos 1, del 1 al 3. Juan comenzó la última parte del Evangelio diciendo: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. El contenido principal de estos testimonios oculares estaban vinculados con la resurrección. Los apóstoles fueron testigos de la vida resucitada del Señor. En segundo lugar, los apóstoles mismos tenían que estar convencidos de que Jesús había resucitado de los muertos. Al principio no lo creyeron, habían huido y se habían escondido. No titubearon en expresar sus dudas, solo creyeron después de tener amplias y convincentes evidencias. Es lo que ocurrió con Tomás, quien dijo que no creería que Cristo había resucitado de los muertos hasta que pusiera el dedo en las marcas de los clavos. Posteriormente, Tomás murió como mártir por la causa de Cristo. ¿Estaba él engañado? Él apostó su vida a que no estaba engañado. Veamos ahora a Pedro. Él negó a Cristo varias veces mientras el Señor era juzgado. Finalmente abandonó a Jesús. Sin embargo, algo le sucedió a este cobarde. Poco tiempo después de la crucifixión y sepultura de Cristo, Pedro se presentó bíblicamente en Jerusalén, a pesar de las amenazas de muerte, predicando intrépidamente que Jesús era el Cristo y que había resucitado. Finalmente, Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. ¿Estaba él engañado? ¿Qué le había ocurrido? ¿Qué era lo que lo había transformado en forma tan dramática en un osado león por la causa de Jesús? ¿Por qué estaba dispuesto a morir por Cristo? La única explicación que me satisface está en 1 Corintios 15, 5. Y dice: y que apareció a Cefas, Pedro. Un ejemplo clásico de un hombre convencido contra su propia voluntad fue el de Jacobo, el hermano de Jesús. Aunque Jacobo no fue uno de los 12 apóstoles originales, fue posteriormente reconocido como tal, como también lo fueron Pablo y Bernabé. Cuando el Señor estaba vivo, Jacobo no creyó en su hermano Jesús como el Hijo de Dios. Tanto él como sus hermanos y hermanas pudo haberlo despreciado. ¿Quieres que el pueblo crea en ti? Bien, ¿por qué no vas a Jerusalén y haces allá tus obras? Para Jacobo tuvo que haber sido humillante el hecho de que Jesús andaba por los alrededores, trayéndole ridículo a la familia mediante sus afirmaciones: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, yo soy el buen pastor, mis ovejas me conocen, etc. Sin embargo, algo le ocurrió a Jacobo. Después que Jesús fue crucificado y sepultado, hallamos a Jacobo predicando en Jerusalén. Su mensaje era que Jesús murió por los pecados, resucitó y está vivo. Con el tiempo, Jacobo llegó a ser una de las columnas de la iglesia en Jerusalén y escribió un libro, la Epístola Universal de Santiago. Lo comenzó de la siguiente manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Se refería a su hermano. Posteriormente, Santiago murió como mártir, apedreado por orden de Ananías, el sumo sacerdote. ¿Estaba engañado Jacobo? No, la única explicación posible se halla en 1 Corintios 15, 7. Después se le apareció a Jacobo. Si la resurrección fue una mentira, los apóstoles lo hubieran sabido. ¿Estaban ellos perpetuando un fraude colosal? Esa posibilidad es incompatible con lo que sabemos acerca de la calidad moral de sus vidas. Ellos condenaron personalmente la mentira y dieron importancia a la veracidad. Animaron al pueblo a conocer la verdad. El historiador Edward Gibbon, en su famosa obra Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, da como una de las razones del rápido éxito del cristianismo, la más pura y austera moral de los primeros cristianos. Michael Green, rector de la Universidad de San Juan en Nottingham, observa que la resurrección fue la creencia que cambió los corazones quebrantados de los seguidores de un rabino crucificado en unos valerosos testigos y mártires de la iglesia primitiva. Esta fue la confesión que separó a los seguidores de Jesús de los judíos y los transformó en la comunidad de la resurrección.
Los líderes podían poner en la cárcel, flagelarlos, matarlos, pero no podían hacer que ellos negaran su convicción de que al tercer día el Señor Jesús resucitó. En tercer lugar, la intrépida conducta de los apóstoles inmediatamente después que se convencieron de la resurrección hace improbable que todo ello fuera un fraude. Se convirtieron en personas decididas casi de la noche a la mañana. Pedro, quien había negado a Cristo, se puso en pie y aún ante las amenazas de muerte, proclamó que Jesús vivía después de haber resucitado. Las autoridades arrestaron a los seguidores de Cristo y los azotaron. Sin embargo, los azotados pronto volvieron a la calle para hablar nuevamente de Jesús. Los amigos de ellos le notaron el ánimo que tenía y sus enemigos se dieron cuenta del valor que demostraban. Ellos tampoco predicaron en un pueblo pequeño y olvidado, sino en Jerusalén. Los seguidores de Jesús no hubieran podido enfrentarse a la tortura y a la muerte, a menos de que hubiesen estado absolutamente convencidos de la resurrección de Jesús. La unidad de su mensaje y el desarrollo posterior de su conducta fue sorprendente. Cabe la posibilidad de que haya discrepancias en un grupo numeroso. Sin embargo, todos ellos estuvieron totalmente de acuerdo en cuanto al hecho de la resurrección. Si ellos estaban engañados, es difícil explicar por qué ninguno de ellos cedió al estar sometido a presión. Pascal, el filósofo francés, escribió: "El argumento según el cual los apóstoles fueron impostores es absolutamente absurdo. Sigamos esta acusación hasta su conclusión lógica. Imaginémonos a aquellos 11 hombres reunidos luego de la resurrección y de la muerte de Cristo, haciendo la decisión de conspirar para decir que Él había resucitado. Esto hubiera constituido un ataque tanto contra las autoridades civiles como las religiosas. El corazón del hombre está extrañamente inclinado a la inconstancia y al cambio. Las promesas lo hacen vacilar, las cosas materiales lo tientan. Si alguno de esos hombres se hubieran rendido a las tentaciones tan seductoras o se hubieran entregado a los más apremiantes argumentos de la prisión y la tortura, todos se hubieran perdido". ¿Cómo se cambió casi de la noche a la mañana?, pregunta Michael Green. Este grupo de entusiastas que desafiaron la oposición, el cinismo, el ridículo, las penurias, la prisión y la muerte en 3 continentes, mientras en todas partes predicaban a Jesús y la resurrección. Un escritor desconocido narra descriptivamente los cambios que ocurrieron en la vida de los apóstoles. El día de la crucifixión estaban llenos de tristeza, el primer día de la semana de alegría. En la crucifixión estaban sin esperanza. El primer día de la semana sus corazones se iluminaron de certidumbre y esperanza. Cuando les llegó por primera vez el mensaje de la resurrección, se manifestaron incrédulos y fue difícil convencerlos. Pero tan pronto como llegaron a estar seguros de ese hecho, nunca volvieron a dudar de él. ¿Cuál sería la explicación de tal sorprendente cambio en estos hombres en un tiempo tan corto? El solo hecho de que el cuerpo haya sido removido del sepulcro nunca hubiera podido transformar sus espíritus y caracteres. 3 días no hubieran sido suficientes para que brotara una leyenda que los afectara tanto. Se necesita tiempo para un proceso de crecimiento legendario. Lo que a ellos les sucedió es un hecho psicológico que demanda una completa explicación. Pensemos en el carácter de los testigos, hombres y mujeres que le dieron al mundo la enseñanza ética más elevada que jamás se haya conocido y que, según el testimonio de sus enemigos, la pusieron en práctica en sus vidas. Pensemos en el absurdo psicológico de imaginarnos a un grupito de individuos deprimidos que un día estaban encogidos de miedo en el aposento alto y unos días después se transformaron en una compañía que ninguna persecución pudo silenciar, y luego tratar de atribuir este dramático cambio a nada más convincente que una invención que ellos estaban tratando de imponer al mundo. Simplemente eso carece de sentido. Kenneth Scott Latourette escribe: "Los efectos de la resurrección y el descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos fueron de suprema importancia. Hombres y mujeres desanimados y desilusionados que tristemente recordaban los días en que ellos habían esperado que Jesús era el que había de redimir a Israel, se convirtieron en una compañía de entusiastas testigos". Paul Little pregunta: ¿estos hombres, quienes ayudaron a transformar la estructura moral de la sociedad, fueron mentirosos consumados o dementes fascinados?
Es más fácil creer en estas alternativas que creer el hecho de la resurrección, y no existe ni una pizca de evidencia que las apoye. La firmeza de los apóstoles hasta la muerte no se puede explicar de cualquier modo. Según la Enciclopedia Británica, Orígenes registra que Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Helbert Workman describe la muerte de Pedro. Así Pedro, como nuestro Señor había profetizado, fue ceñido por otro y llevado a morir en Vía Aurelia, en un inclemente lugar que estaba cercano a los jardines de Nerón, sobre la colina del Vaticano, donde muchísimos de sus hermanos ya habían sufrido una muerte cruel. Por petición propia, Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo, pues se consideró indigno de sufrir como su maestro. Harold Mattingly, en su texto de historia, escribe: los apóstoles San Pedro y San Pablo sellaron su testimonio con su propia sangre. Tertuliano escribió que ningún hombre estaría dispuesto a morir a menos que estuviera seguro de poseer la verdad. Simon Greenleaf, profesor de leyes de la Universidad de Harvard, hombre que durante años dictó conferencias sobre cómo quebrantar a un testigo y determinar si está mintiendo o no, concluye: difícilmente nos ofrecen los anales de la guerra un ejemplo igual de constancia heroica, de paciencia y de intrépido valor. Ellos tuvieron todos los motivos posibles para revisar cuidadosamente los fundamentos de su fe y las evidencias de los grandes hechos y verdades que ellos mismos afirmaban. Los apóstoles se sometieron a la prueba de la muerte para confirmar la veracidad de lo que se proclamaba. Creo que puedo confiar en este testimonio más que en el de la mayoría de las personas que encuentro hoy, individuos que no están dispuestos ni siquiera a pasar al otro lado de la calle en apoyo de lo que creen y mucho menos a morir por esta causa.